Continuamos con el estudio de estos grandes elementos que están conectados con lo que es teología de la última generación. Y en esta ocasión vamos a abordar una interrogante quizás clave o una de las claves en esta comprensión de lo que actualmente se llama como teología de la última generación. El desafío tiene que ver con la siguiente pregunta: ¿la obediencia sin pecado a la ley divina es la condición para recibir la salvación bíblica? Esto obviamente, esta pregunta ha generado quizás una continua controversia dentro del adventismo, por obviamente no hacer las conexiones entre la perfección del carácter por un lado y una vida sin pecado por el otro. Ya se han arrojado algunas luces y podemos ver obviamente que la perfección del carácter está relacionada con el tema del pecado. Por lo tanto, cuando el Señor nos invita a la perfección, nos está invitando a tener una vida sin pecado. Eso lo podemos enunciar, lo vamos a ver en este tema, lo vamos a abordar de una perspectiva bíblica, viendo varias citas de las Escrituras que van en esa dirección, y también, obviamente, como siempre lo hemos estado haciendo, utilizando la revelación que Dios nos ha dejado para este último tiempo, los testimonios. Es importante aclarar, para comenzar, con respecto a la terminología, declaraciones, digamos, que están relacionadas con este concepto. Cuando usamos las palabras o frases como sin pecado, impecabilidad, vida sin pecado, obediencia sin pecado, perfección sin pecado, deben aplicarse las siguientes excepciones, podríamos decir, ¿no? En cuanto, digamos, a esta comprensión. Hay algunas advertencias que vamos a entregar al respecto para que obviamente no se malinterprete justamente esta frase, ¿no? Vida sin pecado, impecabilidad, obediencia sin pecado, perfección sin pecado. Y eso es lo que vamos a ver. La primera de ellas es que no queremos decir que aquellos o quienes a través del poder de Dios han alcanzado este nivel de victoria antes del cierre del tiempo de gracia, nunca hayan pecado en ningún momento de sus vidas pasadas. La Biblia es clara, de acuerdo a lo que dice Romanos 3:23, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Obviamente, cuando dice todos pecaron, no está hablando de que todos nacemos pecadores, está diciendo y está registrando justamente que todo ser humano en algún momento de su vida ha pecado con la salvedad de Cristo. Es un aspecto importante. Entonces acá, esta declaración de sin pecado no es una actitud de siempre del ser humano, sino que obedece generalmente a un momento de arrepentimiento, a una lucha, digamos, donde el pecado es superado. Entonces, la palabra sin pecado, como la han usado los defensores de la teología de la última generación, por lo tanto, no se refiere a personas que nunca han caído antes de experimentar la purificación o limpieza total del pecado prometida por la pluma inspirada. Esa es la primera, podríamos decir, entre comillas, advertencia, ¿no? Hacer una exención de lo que hemos estado hablando con este concepto sin pecado. Segundo, cuando hablamos sin pecado, no nos referimos a la destrucción de la naturaleza caída heredada del cristiano antes de la segunda venida de Cristo. La enseñanza de los escritos inspirados de que esta naturaleza caída permanece con el cristiano hasta que Jesús regrese. Un argumento principal de la teología de la última generación, basada en las Escrituras y en los escritos de Ellen White, es que los impulsos de la naturaleza caída no constituyen pecado a menos que sean acariciados por la voluntad. Ese es un aspecto, digamos, que hay que tener en cuenta, entonces, con respecto, ¿no? Hay una naturaleza caída que no constituye pecado, que permanecerá, digamos, hasta cuando Cristo venga. Pero eso no es pecado, pero sí, eso obviamente es un clamor que viene para llevarnos justamente al pecado, y eso, digamos, es otra cosa distinta. Tercero, la obediencia sin pecado, como se describe aquí, no se refiere a prácticas extremas que algunos podrían llamar como una experiencia monástica, experiencias místicas. Desafortunadamente, las reglas austeras creadas por el hombre han empañado el concepto de la santidad.
por parte de algunos cristianos, incluyendo algunos adventistas del séptimo día. Entonces no se trata de llevar una vida rigurosa, lejos de las orientaciones de la Escritura, lejos de las orientaciones de los testimonios. Entonces, de repente, obviamente, hay una distorsión con respecto cuando se habla sin pecado, ¿no? Una persona que es apartada, no se comunica con nada, que es amargada, una persona crítica. No, eso no es llevar una vida sin pecado. Y la Escritura claramente habla de que el que lleva una vida sin pecado lleva una vida de gozo. Es diferente, ¿no? Entonces, bueno, hay dentro de comunidades, no solamente cristianas, comunidades de otras religiones, donde obviamente mientras más el rostro serio no permite, el humor no existe, el buen humor estoy hablando, ninguna de esas cosas, no, eso no tiene que ver con este concepto sin pecado. Cuarto, la perfección sin pecado, como lo han anticipado ya y hemos visto algunos escritos inspirados tanto de la Escritura como de los testimonios, no se refiere a un estado en el que no haya errores de juicio. Como ejemplo, como la evaluación incorrecta de una situación o curso de acción propuesto, o errores de cálculos mentales, ejemplo como matemáticas, eso no tiene nada que ver con la perfección o imperfección. Y acá hay un aspecto importante, todos los pecados son errores, obviamente, pero no todos los errores son pecados. Y a veces nos confundimos. Entonces, de repente algunos críticos de lo que se dice perfeccionismo llegan hasta este punto. No tiene nada que ver. La perfección no tiene que ver justamente con ser perfectos en ciertos dones. No. Eso es otra cosa. La perfección de la que estamos hablando acá a la luz de la Escritura y los testimonios tiene que ver justamente con la moralidad, tiene que ver con la ética, tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestro carácter, no con nuestras habilidades, no con nuestras destrezas, no tiene que ver justamente con eso, o con capacidades intelectuales, no, esto tiene que ver justamente con nuestra conducta, con nuestro hacer, en ese sentido va. Quinto, como mostrará a continuación las evidencias de la Escritura y de los testimonios, el cristiano que por la gracia de Dios logra una conducta sin pecado aquí en la tierra, no se dará cuenta de este logro cuando suceda. Eso quizás cuesta, y ahí está donde los críticos fallan, ¿no? Los críticos de la última generación, estos se creen santos. yo lo he escuchado, ¿no? O te dicen, ¿pecas? No tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque hay dos miradas de la perfección. La mirada que debe tener el ser humano versus la mirada de Dios. La sanción final la tiene el Señor y esa nosotros no la vamos a saber hasta el final. Pero mientras tanto nosotros acá estamos en la tierra, jamás vamos a pretender ser perfectos. Jamás vamos a pretender ser sin pecado y lo vamos a ver posteriormente. Entonces, siempre el verdadero Hijo de Dios que camina por la senda de la justicia, por la senda de la perfección, va a tener justamente esa actitud de humildad, no va a ser presuntuoso y ninguno de nosotros podemos arrogarnos de que somos perfectos, de que somos sin pecado, sin perjuicio de que esa obra sí es posible en nuestro. Que son dos cosas que de repente se confunden demasiado. Entonces, cualquiera que pretenda, por lo tanto, haber logrado la impecabilidad en pensamiento, palabra o hecho está haciendo una afirmación presuntuosa y prohibida con respecto a la palabra de Dios. Eso está prohibido y la teología de la última generación no pretende eso. Muy por el contrario. Entonces, aquellos críticos, obviamente, que tildan livianamente la teología de la última generación como santurrones, ¿no? Como personas, digamos, que se creen superiores moralmente a los demás adventistas o a los demás cristianos, eso es totalmente incorrecto, no es así. ¿Por qué? Porque la base de la comprensión de la teología de la última generación y del adventismo histórico siempre ha sido, digamos, en estos términos. Hay una autoconciencia de quiénes somos. ¿Por qué? Porque todos en algún momento hemos pecado y todos estamos siempre con la puerta abierta al pecado y por eso es una lucha constante. Somos débiles, tenemos una naturaleza caída, entonces no podemos tener esa actitud de arrogancia espiritual. Entonces, otra cosa distinta, digamos, es vidas que han progresado en la lucha contra el pecado y Dios sabe cuán completa es la expulsión del pecado de la vida. Entonces, esas son las dos miradas distintas. Entonces, el hecho de que obviamente haya esta no presunción no significa, como lo habíamos indicado anteriormente, de que esa obra
de perfección, sin pecado, sea real en nuestras vidas. Y la Biblia dice claramente, dice, solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. O sea, es el Señor el que conoce verdaderamente nuestra condición. Pero al mismo tiempo, el mismo Señor dice claramente, por eso la sanción, hay una profecía, el Señor ve que esta última generación, el pueblo del tiempo final, el Señor va a decir, no, acá no dice el remanente, no es una declaración del remanente. Noten usted que la declaración de Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero ese aquí no es del hombre, no es de la última generación. No nos corresponde a nosotros poder apuntar si verdaderamente hemos cumplido esas condiciones. Es el Señor el que sanciona, es el Señor el que emite ese juicio. Entonces, acá obviamente no estamos metiendo juicio de si verdaderamente hemos logrado ese ideal. Lo que estamos haciendo es que Dios quiere ese ideal en su pueblo. Y que Dios es una orden para que obviamente espiritual, para que vayamos por esa senda. En pocas palabras, entonces, la frase sin pecado, impecabilidad, vida sin pecado, obediencia sin pecado, perfección sin pecado, se refiere a la eliminación de la vida cristiana a través del poder de Dios de todas las elecciones pecaminosas, ya sea en pensamiento, palabra o hecho. Nada más. No hay ninguna pretensión adicional. Solamente creemos que Dios puede hacer esa obra a través de su gracia y que la gracia obviamente tiene esa finalidad, poder eliminar el pecado, la transgresión. Y para que ello suceda, entonces, el Señor que coloca en mi corazón odio al pecado. Y eso, digamos, está dentro de la primera promesa del Evangelio, que lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad. Y esa obra es la que hace el Señor en nuestros corazones. Y si hubo alguien en la tierra que odió el pecado a lo sumo, fue Cristo Jesús. Entonces, la santificación, la perfección, tiene que ver justamente con un progreso diario de odiar cada día no a las personas, sino el pecado. Tampoco odiarme a mí mismo, sino odiar el pecado, la transgresión. Ese, digamos, es el elemento que hay que destacar. Ya habíamos mencionado un versículo clave que también está conectado cuando abordamos de manera más específica el término, o sea, el concepto de lo que es la perfección. Pero la perfección, como está conectada con la vida sin pecado, vuelve a aparecer entonces y es necesario recordar el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 48. A menudo el significado de Mateo 5:48, donde nuestro Señor declara, ha sido fundamentalmente o para la controversia de la perfección en el adventismo. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchos adventistas séptimo día en tiempos recientes han alegado que este versículo no describe una obediencia sin pecado, sino más bien, en palabras de un autor contemporáneo, un estado relativo de madurez creciente. Pero nos podemos detener y pensar, Jesús está diciendo que en este versículo, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Necesitamos preguntarnos, ¿es Dios el Padre absolutamente sin pecado? ¿O está experimentando un estado relativo de madurez creciente? Bueno, esa pregunta la habíamos planteado anteriormente. Entonces, ¿puede algún ser creado ser tan maduro espiritualmente como el Dios, el Padre? ¿O ser tan amoroso como Él? Y ahí nosotros hemos visto anteriormente, ¿no?, que ni siquiera los ángeles han llegado a esa condición. Algunos han tratado de usar las declaraciones sobre este tema, digamos, como prueba de que los santos durante el tiempo de angustia aún no han dejado de pecar, ¿no? Han interpretado varios textos en esa dirección. Pero si de hecho los ángeles sin pecado todavía necesitan que Satanás fuera desarraigado de sus afectos debido a su falta de comprensión en cuanto a la profundidad del mal que traería su rebelión, la necesidad de un desarraigo similar en las mentes de los santos de la última generación difícilmente probaría que todavía se cumple la ley de Dios. Bueno, eso lo vamos a abordar más en otro momento, ¿no?, cuando veamos la otra arista que tiene este tema. En resumen, solo la deidad posee la perfección absoluta. Acá entonces cuando hablamos de perfección o vida sin pecado no estamos hablando de la perfección divina,
bajo ningún punto de vista. Eso se desmarca. Se puede decir que ni siquiera los habitantes de los universos no caídos y creados, que ciertamente son absolutamente libres de pecado, poseen la perfección absoluta. Entonces acá obviamente ninguna criatura está a ese nivel, menos nosotros. Por eso es un error equiparar la perfección absoluta con la impecabilidad absoluta. Son dos conceptos totalmente distintos. Perfección absoluta no es sinónimo, es antónimo. No tiene nada que ver con la impecabilidad absoluta. Solo la deidad ha hecho el sacrificio máximo por la salvación humana, algo que ningún ángel u otra criatura no caída ha realizado. Ningún ser creado puede ser tan absolutamente perfecto como nuestro Padre Celestial. Pero, y ahí está, digamos, el otro lado, ¿no? No sería correcto decir que ningún ser creado puede ser tan libre de pecado como Dios el Padre, que es distinto. Una cosa es ser libre de pecado, porque es el carácter de Dios, y otra cosa es ser perfecto como el Padre, o como el Hijo, como el Espíritu Santo. A la luz de lo anterior, la obediencia sin pecado es la única explicación sensata para la perfección ordenada en Mateo 5:48. Ningún ser creado, por impecable que sea, puede igualar al Dios del cielo en amor o madurez. Entonces, ya lo hemos visto anteriormente, cuando algunos interpretan el término perfección como amor o madurez, están cayendo en un error, se quieren igualar con el Padre. O sea, al usar ese argumento supuestamente para deslizar o sacar la idea de sin pecado, cae en un error más perjudicial, que es justamente colocarnos al nivel del crecimiento de la divinidad, y eso es imposible. Entonces, por eso la perfección bíblica no tiene que ver con madurez, por más que hayan algunos textos en el Nuevo Testamento que lamentablemente se traducen por madurez. Ejemplo, en Hebreos. En Hebreos capítulo 6 vamos a encontrar que hay una parte que se traduce por madurez. Pero el término es teleios, que es el mismo término que después más abajo se traduce por perfección. Entonces, acá la perfección no tiene que ver con madurez, la vida sin pecado no tiene que ver con madurez, no tiene que ver con igualar el amor, porque está hablando acá, no es que vamos a igualar el amor y vamos a igualar la madurez del Señor, eso es imposible. Acá está hablando justamente de una vida sin pecado y ahí no hay problema, digamos, de entrar con las mismas prerrogativas divinas. Algunos han alegado que la palabra perfecto en Mateo 5:48 es simplemente un sinónimo de misericordioso. ¿Por qué? Porque aparece, digamos, otro pasaje paralelo, similar, en Lucas 6:36, que dice: sed pues misericordioso, como vuestro Padre también es misericordioso. Pero al igual que otras variaciones en los relatos de los evangelios, es importante colocar estas declaraciones una al lado de la otra. Ser misericordioso es ciertamente un aspecto muy crucial de la perfección bíblica, pero no cuenta toda la historia, ¿no? Es un aspecto nomás. Si consideramos la totalidad de la evidencia bíblica y del espíritu de profecía, nos vemos obligados a reconocer que Mateo 5:48 inculca una visión mucho más completa para el carácter de los cristianos convertidos plenamente en el ejercicio de la misericordia de Dios. Es cierto que hay ocasiones en las Escrituras en que la palabra traducida como perfecta se refiere justamente a la obediencia sin pecado, aunque en otras ocasiones, como en la siguiente, se hace claramente esta idea. Ejemplo, ya hemos mencionado algunos de estos versículos. En Job 1:22 dice: la perfección de Job con la obediencia sin pecado se demuestra aún más fuertemente. En Ezequiel 28:15 también se hace alusión justamente en relación, digamos, con el pecado de Lucifer. Pero aquellos que se aferran a la teología de la antiperfección en el adventismo dedican demasiado tiempo a insistir en la palabra perfecto y sus diversos significados. Ahí empieza una gimnasia semántica, ¿no?, de buscar otras acepciones que no están en la Escritura, porque es importante ver que el término perfección hay que estudiarlo de acuerdo al sentido mismo de la Escritura y no depender tanto de léxicos, diccionarios que normalmente vienen con presuposiciones ajenas a las Escrituras. Una palabra no hace ni deshace una doctrina. Recordemos nuevamente que los escritos inspirados, la misma palabra tiene diferentes significados
Y no hay una palabra para cada idea, y es un principio muy importante, y ahí nosotros vemos y hemos dado algunos ejemplos de cómo en los mismos testimonios Ellen White usa las palabras, una palabra con diversos significados. Ejemplo, cuando hablamos del tema de la expiación, el término naturaleza, el término que también está relacionado con la cristología, propensiones. Ese mismo término, claro, es un término, es una palabra, pero tiene diversos significados de acuerdo al contexto, y Ellen White también trabaja con la fluidez de los términos, con la fluidez del lenguaje, porque es una necesidad propia y es propio, digamos, del lenguaje humano, que es un lenguaje imperfecto. Entonces, uno debe examinar todos los pasajes bíblicos que describen las últimas expectativas de Dios sobre su pueblo para comprender si la obediencia sin pecado es de hecho el requisito de Dios para los creyentes terrenales. Y bueno, y tenemos varias evidencias en ese sentido. Ahí podemos ver, digamos, ese mismo principio lo podemos aplicar con otros términos. Ejemplo, el término irreprensible, que lo podemos encontrar en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, 2 de Pedro 3, 14, y algunos obviamente han alegado, digamos, que va la cosa en otra dirección. Ahí nosotros podemos ver justamente varios ejemplos bíblicos que no nos vamos a detener. Hay muchos aspectos que podemos relacionar justamente con esta idea, pero debemos recalcar algo. Recordemos también que la promesa con respecto al pueblo de Dios en la venida de Cristo no solo nos describe, como irreprensible, sino también sin mancha. Eso lo podemos encontrar en 2 de Pedro 3:14. Y es un lenguaje idéntico al usado por Pedro para Cristo mismo, cuando dice un cordero sin defecto, sin mancha. Es interesante ver que esa misma categoría se la aplica a la iglesia y a sus hijos. La categoría de Cristo, bueno, y por eso Ellen White dice, así como Cristo, o sea, la vida terrenal de Cristo pasa a ser un modelo, obviamente, porque hay una conexión, porque hay posibilidad, obviamente, en su gracia para que eso sea real. Y los apóstoles en el Nuevo Testamento tienen la misma comprensión. En 2 de Pedro 3:14 insta a sus lectores a ser diligentes para que su Señor los encuentre en la misma condición. Y obviamente, la redacción que utiliza aquí es inequívoca. Entonces, uno lleva totalmente fuera del mensaje de la Escritura para dar a entender las cosas quizás de otra manera. Hay pasajes que son muy claros. Podemos ver, ejemplo, con respecto a esta idea obviamente, de una vida, digamos, sin pecado. Ejemplo, Salmos 4, versículo 4 dice, temblad y no pequéis. Está claramente. Ahora, no pequéis con pecado o sin pecado. No, acá, no transgredéis, temblad y no pequéis. En Salmo 119, versículo 1 al 3 y el 11, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En resumen, Ellen White se mantiene firme en un terreno bíblico cuando identifica la perfección ordenada por Jesús en Mateo 5:48 como una obediencia sin pecado. Y vamos a ver algunas citas al respecto en esta misma relación. Veamos lo que dice en Reflejemos a Jesús, página 285, en el quinto párrafo, dice, el ideal de Dios para sus hijos es más elevado que el punto más alto que puede alcanzar el pensamiento humano. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este mandato es una promesa. El plan de redención contempla nuestra completa recuperación del poder de Satanás. Cristo siempre separa al alma contrita del pecado. Él vino a destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a cada alma penitente a fin de preservarla del pecado. El agente del tentador no ha de ser contado como un pretexto para un acto erróneo. Satanás se regocija cuando escucha que los profesos seguidores de Cristo ponen excusa por la deformidad del carácter. Estas excusas son las que conducen al pecado.
un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es asequible para cada hijo de Dios penitente y creyente. ¿Es asequible una vida sin pecado? Correcto. La Biblia lo dice así, escrito está. Y los testimonios lo corroboran también. Las condiciones para la vida eterna bajo la gracia son exactas las mismas que eran en el Edén. La perfecta justicia, armonía, perfecta conformidad con los principios de su ley. El estándar del carácter presentado en el Antiguo Testamento es el mismo que se presenta en el Nuevo. Este estándar no es uno que no podamos alcanzar. O sea, este estándar de la perfección en la observancia de la ley es una promesa, ya lo hemos visto, un mandato, una promesa, y cada mandato es una habilitación. Dios nos habilita para que eso sea real. Entonces, los hábitos, reflejemos a Jesús, 156, párrafo dice, los hábitos erróneos deben ser vencidos. Deben formarse hábitos correctos bajo la disciplina del más grande maestro que el mundo ha conocido. Los cristianos deben avanzar y ascender hacia la perfección. Este es el mandato de Dios y nadie debería decir, no puedo hacerlo. Debería decir, en cambio, Dios quiere de mí que sea perfecto, porque esa es la voluntad del Señor, no es otra. Y Él me dará entonces la fortaleza para superar todo lo que se interpone en el camino de la perfección. Sin duda, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios y vamos por el camino, por la ruta de la perfección, vamos a tener muchos obstáculos, pero el Señor dice que nos va a fortalecer. Es una promesa bíblica. Entonces acá la perfección no se trata de tu disciplina, no se trata de tus capacidades, no se trata de tu vida organizada, no se trata de tu orden mental, no, se trata justamente de depender. Obviamente tú tienes que tomar decisiones, obviamente tú tienes que avanzar, porque obviamente esta es una labor colaborativa, pero el poder solamente se obtiene por la gracia y la misericordia de Dios. No hay otra posibilidad. No tenemos otra forma. Otra declaración más en Reflejemos a Jesús, 156.4, dice, el mundo ha establecido normas que se ajustan a las inclinaciones de corazones, no santificados, pero esta no es la norma de los que aman a Cristo. El Redentor los ha escogido del mundo y le ha dejado una vida impecable como modelo. Quiere que ellos se eleven por encima de toda vulgaridad de palabras o acción. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 3, lo van a encontrar en el 13, 15, son versículos conocidos y que Ellen White hace referencia a sus declaraciones, ¿no? En Reflejemos a Jesús, página 156.4. El siguiente versículo deja en evidencia que Pablo entendió plenamente la perfección cristiana como una referencia a la expulsión del pecado en la vida. Podemos ver, ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un aspecto muy importante, y dice acá toda inmundicia de carne y espíritu. Es muy, muy interesante la declaración. Ahora, veamos qué es lo que dice la Escritura, ¿no? Podemos usar varios textos, hay muchos solamente acá. Vamos a enunciar algunos de ellos que va justamente en esta obediencia sin pecado como condición. En Salmos 4.4 ya lo habíamos colocado, ¿no? Temblad y no pequéis, ¿no? En Salmos 34, 13, 14 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Un texto bien interesante, ¿no? Una invitación a apartarnos del pecado. Apártate del mal y haz el bien y habitarás para siempre. Salmo 37, 27. En Sofonías 13.13, que es una referencia del Antiguo Testamento, que está conectada con los 144.000, dice, el remanente de Israel no hará iniquidad, ni hablará mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque apacentará
y se acostará y nadie lo atemorizará. Ahí claramente está hablando de una lengua no engañosa, tiene que ser una lengua sin pecado. Y la lengua tiene que ver obviamente con todo nuestro ser. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Un texto muy conocido de Cristo, ¿no? Cristo no te condenó, ni yo te condeno obviamente, pero le dijo, vete, no peques más. Ya es una invitación para llevar una vida sin pecado. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, Romanos capítulo 6 completo es claramente que está hablando de que el pecado nada tiene que ver con la vida cristiana. Y yo lo invito, no lo vamos a leer todo por tiempo, pero lean el capítulo 6. Y si leen el capítulo 6, se van a dar cuenta que después el capítulo 7 no está hablando, no está normalizando el capítulo 7 la vida en pecado. Una perfección sin pecado, una obediencia sin pecado. No está hablando de eso Romanos capítulo 7, pero hay que ver el contexto anterior, que es el capítulo 6, y después el capítulo 8, que de hecho el capítulo 8, versículos 3 y 4 dice lo siguiente, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando habla conforme a la carne, tiene que ver no conforme a los clamores de nuestra naturaleza caída. Entonces, claramente acá el apóstol Pablo está hablando de que obviamente el pecado nada tiene que ver con la vida cristiana. Es un extraño, es un intruso, como dice el espíritu de profecía. 1 Corintios 15:34. Dice, velad debidamente y no pequéis. Bueno, es categórica esta frase del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo que justamente, supuestamente habla de una justificación forense, de una justificación legal. Acá el apóstol Pablo no tiene ni un problema de decir, velad debidamente y no pequéis, porque dice, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, el que conoce a Dios no peca. Entonces, tú no puedes decir, bueno, yo conozco al Señor. No, sí. Conocer al Señor es práctico. Y el conocimiento, la sabiduría, de hecho, si uno va al Antiguo Testamento, está asociada, digamos, con el comportamiento de acuerdo a la ley del Señor, con la observancia de los mandamientos de Dios. La ley de Dios y la sabiduría están ligadas. Y acá el apóstol Pablo tiene clara, bueno, una persona versada, digamos, en el Antiguo Testamento, tiene claro, obviamente, que los que no conocen a Dios son los que pecan. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acá lo que hablábamos anteriormente, que el apóstol Pablo, cuando habla de la justificación por la fe, no la habla ajeno a la obediencia. La obediencia está conectada, porque acá dice, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento, todo tu pensamiento, mi pensamiento, a la obediencia de Cristo. La obediencia es fundamental en la salvación. La obediencia sin pecado es fundamental, es base. En Efesios capítulo 5, haciendo una comparación entre el matrimonio y la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, insiste. ¿Cuál es el propósito para la iglesia? Acá el apóstol Pablo sigue con la idea que era una iglesia sin mancha. Ese es el objetivo. Entonces, cuando se habla, digamos, que la teología de la última generación está pidiendo un imposible, se está colocando una carga innecesaria a la iglesia, obviamente nada más erróneo que eso, porque el mandato divino, Pablo lo tenía claro, o sea, el que trabaja para la iglesia, el que trabaja para la iglesia, el que sirve al Señor, debe procurar a través de los dones que ha entregado a cada uno, digamos, de que se cumpla este propósito, de lograr una iglesia santa y sin mancha. Y si tenemos un concepto errado del pecado, diciendo obviamente que podemos llevar una obediencia con pecado, una perfección con pecado, obviamente estamos alejándonos del ideal. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Hay un texto muy conocido que normalmente lo usamos cuando tenemos problemas, ¿no? Problemas existenciales, pero este texto tiene que ver justamente con la lucha contra el pecado mismo. Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y ese todo tendrá que ver justamente con dejar de pecar, obviamente. Está relacionado porque los mismos textos me invitan justamente a alejarme del pecado. Entonces, solamente Cristo dice, yo puedo eso, tú no puedes por sí mismo. No puedes, pero en Cristo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro texto muy importante que es muy conocido dentro de los ambientes adventistas, ¿no? Que lo relacionamos con la segunda venida, pero nos quedamos con el último aspecto. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, ¿no? Sin tacha, en realidad eso tiene que ver con sin pecado, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ah, Y no te dice que os santifique por completo. Completo, el término griego también está relacionado con el término de perfección, completo. Y dice, todo vuestro ser, todo, completo, irreprensible. Obviamente está hablando de una totalidad, ¿no? De estar completo dentro de los elementos que el Señor ha entregado. Según de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De repente hay tanta presunción, ¿no? Hay gente obviamente se nota muy espiritual, invoca el nombre de Cristo y obviamente y tiene un concepto errado del pecado y el pecado lo toma livianamente y no hay ningún tipo de lucha. Eso es presunción. Primera de Pedro 2, versículo 21-22 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos que seguir de Cristo? Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido de la carne terminó con el pecado. Noten ustedes que Cristo vino a terminar con el pecado. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando, digamos, que el pecado sigue vigente en nuestra vida o en un cristiano? Cristo vino a terminar. Claro, está en nuestra naturaleza caída, somos débiles, el enemigo está luchando constantemente para que nosotros podamos caer a las tentaciones que nos trae constantemente, pero Cristo es poderoso entonces para terminar el pecado. Es maravilloso lo que nos dice acá, es una promesa extraordinaria. Ahora, con respecto al día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En santa y piadosa manera de vivir, es claro, ¿no? Y más abajo dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Otra vez el concepto sin mancha, irreprensible, que son conceptos que tienen que ver obviamente con la ausencia de pecado en la vida de aquellos que claman al Señor. Primera de Juan, bueno, de partida la epístola de Juan es muy fundamental porque nos entrega justamente este concepto de una vida, de una obediencia sin pecado, que es la versión que tiene Juan para hablar de la perfección. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. La justicia de Cristo entonces se traslada a la justicia de su Hijo, de su pueblo. Una promesa maravillosa también. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿El Señor nos puede librar de las caídas? Claro que sí. Eso es muy fundamental. Es una promesa. Dios nos puede guardar sin caída y presentarnos sin mancha. Esa obra, ¿no? Por eso dice, es aquel, no soy yo.
Es el Señor el que puede mantenerme entonces y llevar una vida sin pecado y guardarme sin caída. Y hay una promesa para los adventistas, ¿no? Los que estamos en estado laodicense. Es una invitación para nosotros. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:20, muy conocido. Pero noten ustedes ahí la relación entonces entre la victoria de Cristo y la victoria del Hijo de Dios. Dios quiere darnos su victoria. Así como Cristo venció el pecado, su pueblo del tiempo del fin, la última generación, puede vencer el pecado. Entonces, si consideramos los pasajes anteriores, nos enfrentamos entonces a la notable realidad de que independientemente de cuán controvertido pueda ser este tema en ciertos círculos del adventismo contemporáneo, de hecho hay más versículos de la Biblia que hablan de la posibilidad de vivir sin pecado a través del poder de Dios aquí en la tierra, que versículos que sostienen la pretensión vinculante del sábado, del séptimo día. Nosotros a veces hablamos tanto del sábado, y es fundamental, un tema importante, pero hay versículos del Nuevo Testamento que hablan de una vida, de una obediencia sin pecado acá en la tierra. Entonces, ¿por qué no prestamos atención a esos versículos que son obvios? O sea, la lectura no está hablando de otra cosa. Además, cuando miramos los versículos anteriores, queda claro que, como señalamos anteriormente, que el intento de algunos de enturbiar el significado de la palabra perfecto nos acerca a impugnar la evidencia bíblica decisiva de la posibilidad de vivir sin pecado a través del poder de Dios por el creyente. Estos textos son muy claros y hay muchos más. Entonces, ¿por qué no prestamos atención en vez de ir justamente con un entramado teológico, con un constructo teológico basado sobre presuposiciones que no están en la Escritura? Y Ellen White obviamente tiene claro este punto también, ¿no? Sobre este concepto. Hay muchos, ya hemos leído textos, pero podemos leer otros textos más en esta situación. En nuestro mundo debemos recordar la forma en que Cristo actuó. Él hizo el mundo, Él hizo al hombre. Luego vino en persona al mundo para mostrar a sus habitantes cómo vivir una vida sin pecado. Eso lo van a encontrar en Evangelismo, página 385. O sea, nos vino a mostrar justamente cómo llevar una vida sin pecado. Entonces, ¿cómo podemos decir una obediencia con pecado? ¿Cómo podemos hablar? ¿Bajo qué argumento, bajo qué evidencia escriturística, bíblica y de los testimonios podemos decir, digamos, de que la perfección es con pecado, la obediencia es con pecado? Es una contradicción propia del pensamiento griego, ajena a la manera de pensar. Porque la realidad divina se comparte con la realidad humana, son dos puntos. El cielo y la tierra están conectados, no son independientes. No está ese concepto teológico que en algún momento pasó las fronteras de varias teologías, ¿no? De un Dios totalmente otro. No, el Señor está con nosotros, está su espíritu trabajando con nosotros, sin duda. Pablo escribe a los Corintios derribando la imaginación y todo pensamiento elevado que se ensalza contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando llegue a esta posición, ambos comprenderán mejor la obra de consagración. Tus pensamientos serán puros, castos y elevados. Tus acciones serán puras y sin pecado. Noten acá que ese concepto con pecado no existe. Entonces, ¿en qué manera, cómo se ha instalado dentro de nuestra comprensión contemporánea? Y cómo, digamos, se lo ha validado sin buscar las evidencias. ¿Por qué? Porque tenemos un error común, basarnos en las eminencias. Tenemos grandes teólogos, tenemos gente, digamos, versada supuestamente en la erudición del Antiguo Testamento, del Nuevo, en teología sistemática, en teología histórica. Entonces, hemos tenido, claro, y eso quizás nos lleva a un orgullo institucional, porque tenemos un desarrollo teológico muy interesante y admirado inclusive por los evangélicos. Tenemos grandes eruditos, tenemos plumas prolíficas, ya hemos mencionado a algunos de ellos, o a uno de los grandes en ese sentido, pero están dejando que la Biblia hable, están permitiendo que el texto hable. Lo vamos a ver posteriormente, digamos que hay otras tradiciones evangélicas que se están dando cuenta de este problema de no ir a las fuentes mismas, de no ir al texto mismo, sino entrar. Por eso hablábamos anteriormente, cuando algunos hablan de sola escritura, en realidad no es sola escritura, ¿no? Se sigue
las elucubraciones de otros teólogos eminentes, porque afuera, dentro del mundo protestante, y bueno, el mundo judío también tenemos grandes expertos, digamos, en lo que es, digamos, la exégesis, la teología bíblica, los estudios bíblicos, los estudios teológicos, estudios históricos, pero ¿están hablando conforme a la Escritura? ¿Están con un simple, porque a lo mejor se ve muy simplón, ¿no? Con un simple escrito está? No nos olvidemos que la comprensión de la Escritura debe seguir su sentido obvio y no buscar situaciones que la Biblia nos está diciendo. Una cosa es la exégesis, dejar que el texto hable, y otra cosa muy distinta es la eisegesis, es imponer, llevar nuestras presuposiciones, nuestras ideas preconcebidas y distorsionar lo que quiere decir el texto. Y a la luz de lo que hemos visto justamente, cuando se habla de este concepto de que supuestamente la Biblia habla de una obediencia con pecado, de una perfección con pecado, obviamente eso obedece más que a una exégesis, obedece a una eisegesis. Otra declaración más dice, todo aquel que se rinda plenamente a Dios se le concede el privilegio de vivir sin pecado en obediencia a la ley del cielo. ¿Cuál es entonces la condición? Rendirnos a Dios. Hay un himno que dice, yo me rindo a ti. Bueno, ese yo me rindo a ti es para qué. ¿Cuál es el objetivo de rendirnos? El Señor nos va a dar un privilegio. ¿Y el privilegio cuál es? De llevar una vida sin pecado. Es un don que el Señor nos da, porque Él nos capacita. Es un regalo del cielo. Pero el propósito de Dios, que el hombre esté delante de Él, recto y noble, Dios no será derrotado por Satanás. Envió a su Hijo a este mundo para llevar la pena de muerte por la transgresión del hombre y para mostrarle cómo vivir una vida sin pecado. O sea, ya se ha estado hablando, digamos, de la cristología, de la naturaleza humana de Cristo, y la finalidad justamente era mostrar, ¿no? Por eso es importante, hay algunos que dicen que el tema no existe en la Biblia. O sea, hablar de la naturaleza humana de Cristo es una pérdida de tiempo y no deberíamos abocarnos, ¿no? Es fundamental. La vida de Cristo obviamente nos permite justamente recibir y cómo llevar adelante una vida sin pecado, porque a eso nos vino Cristo a esta tierra, ¿no? A salvarnos nuestros pecados, pero para que eso sea efectivo, primero tenemos que mirar justamente el modelo, y Cristo el modelo, pero no a replicarlo de acuerdo a nuestras propias fuerzas o antojos, sino pedirle el poder del cielo para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra en nosotros. Ahora, otra declaración también interesante, ¿no? Por lo tanto, está en Sign of the Time, dice, por lo tanto, Cristo nos colocó en un terreno ventajoso donde podríamos vivir vidas puras y sin pecado. Los pecadores arrepentidos están ante Dios justificados y aceptados porque el inocente ha cargado con su culpa. Lo que no merecen se hacen merecedores, porque en su nombre los que merecen se convierten en los que no lo merecen. Cristo cargó con los pecados de un mundo entero. Fue el segundo Adán. Tomando sobre sí la naturaleza humana, pasó por el suelo donde Adán tropezó y cayó. Habiendo tomado la humanidad, tiene un intenso interés en los seres humanos. Sintió profundamente la pecaminosidad, la vergüenza del pecado. Es nuestro hermano mayor. Vino para demostrar que los seres humanos pueden, a través del poder de Dios, y eso es la consigna de la teología de la última generación, y es la consigna que siempre ha sido del adventismo, y que actualmente algunos dicen que no, que es producto del esfuerzo humano. La teología de la última generación no habla de salvación, de una vida sin pecado, de una obediencia sin pecado, por nuestras propias fuerzas. Dice, a través del poder de Dios, vivir una vida sin pecado. Entonces, ¿es posible obedecer sin pecado? ¿Es condición para la salvación? Sí, es condición. Porque obviamente no podemos entrar al reino de los cielos si no somos idóneos. Por eso hablábamos ayer de la justicia, ¿no? La justicia imputada nos da el derecho, pero necesitamos la impartición de esa justicia que nos hace idóneos para el cielo. Y no podemos ser idóneos para el cielo mientras tengamos este concepto de que podemos llevar una obediencia con pecado, perfección. Eso no nos hace idóneo a nadie. Eso no nos prepara entonces para la traslación, no nos prepara para el sellamiento. Por eso es importante detenernos justamente en esta invitación que nos hace el Señor, ¿no? De atender justamente lo que Dios desea. Y hay una advertencia en el día del juicio, en Mensaje Celeste, volumen 3, página 360, dice, en el día del juicio, la conducta del hombre que ha conservado la fragilidad e imperfección de la humanidad no será
reivindicada. Para él no habrá lugar en el cielo. No puedo disfrutar de la perfección de los santos en la luz. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que puede evitar que peque, no tiene la fe que le permitirá entrar en el reino de Dios. O sea, la verdadera fe está en directa relación con ese concepto de lo que hemos estado hablando de una obediencia sin pecado. Si no creemos eso, no hay fe, es una falsa fe. Bueno, y eso es lo que dice Santiago, cuando dice la fe sin obra es muerta. O sea, claramente acá está hablando. Entonces, es una frase muy interesante, ¿no? El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que puede evitar que peque, no tiene la fe que le permitirá entrar en el reino de Dios. Entonces, el objetivo de la fe es justamente evitar el pecado. El objetivo de la fe no es disculparnos del pecado, es todo lo contrario lo que expresa justamente esta cita, obviamente esta declaración, que es una declaración inspirada. Cristo está listo para liberarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Si por persistente la transgresión, la voluntad misma se inclina por completo hacia el mal y no deseamos ser liberados, si no aceptamos su gracia, ¿qué más puedo hacer? ¿O qué más puede hacer él? Camino a Cristo, un texto conocido. Cristo entonces está listo para liberarnos del pecado, pero no fuerza nuestra voluntad. No estamos obligados. Dios nos dio el libre albedrío, nos dio el ejercicio libre de la voluntad. La religión de Cristo significa más que el perdón de los pecados, significa que quitar nuestros pecados y llenar el vacío con la gracia del Espíritu Santo. Y ahí viene lo punto importante. ¿Puede morar el Espíritu Santo con una vida en pecado? No, porque el Espíritu Santo viene a llenar ese vacío. Por eso el apóstol Pablo, interesante que usa un lenguaje de la presencia, del santuario también, cuando habla justamente con el tema del pecado que mora en mí. No puede morar el pecado y al mismo tiempo morar el Espíritu Santo. Para que more el Espíritu Santo es necesario entonces desalojar el pecado de nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que ver con nuestra mente. Es ahí donde opera. Cuando el Señor habla de que somos templo, está hablando de nuestra mente. Nuestra mente es templo del Espíritu Santo. Eso lo dice Ellen White, digamos, en otro texto, en otra declaración. Entonces, no podemos tener una mente albergando el pecado y permitir al mismo tiempo que esté el Espíritu Santo, no cuadra. Por eso ese concepto tradicional, y que creo que Lutero no lo vamos a ver posteriormente, no tenía esa intención, sino que después los sucesores de Lutero lo tomaron más en otra dirección, de justo y pecador al mismo tiempo. Eso no es un concepto bíblico. No podemos ser justo y pecador al mismo tiempo. No pueden morar paralelamente el Espíritu Santo y el pecado, digamos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es incompatible, incongruente, no tiene sentido. Entonces, cuando llegamos justamente a esta comprensión de que podemos llevar una vida de obediencia con pecado, una vida de perfección con pecado, justamente estamos en un sentido contrario y estamos justamente tratando de que cohabiten, que puedan morar conjuntamente el pecado y la justicia al mismo tiempo. Y eso, digamos, es inconcebible a la luz de los mismos textos que hemos estado mencionando, tanto de la Escritura y tanto, digamos, de los testimonios. Entonces, mi estimado hermano y hermana, ¿hay posibilidades entonces para llevar una vida con estas características? Sí, hay. Pero, al mismo tiempo, nunca presuma de eso. Está prohibido. Y eso es una advertencia. Nunca presuma, por más que a lo mejor te sientas más cerca del Señor, por más que a lo mejor estés viendo que a lo mejor estás apartado de ciertas prácticas pecaminosas, no hay espacio para la arrogancia. No hay espacio para sentirse superior moralmente a los demás. La arrogancia no tiene nada que ver, digamos, con el Evangelio. Y eso es pecado por su propia cuenta. Es transgresión tener presunción. Y estamos echando por tierra justamente y estamos volviendo, digamos, al mismo origen. Entonces, acá la gloria siempre va a ser el Señor. Es gracias a la obra de Cristo que todo eso es posible. Y esa es la esperanza bendita que nos ha dejado el Señor para este tiempo. Somos una generación que puede justamente vivir esa vida sin pecado de una manera más extraordinaria, más amplia que todas las otras generaciones, no porque seamos superiores, sino porque hemos recibido mayor luz. Y a tener mayor luz, entonces podemos vivir conforme a la ley de Dios de mejor manera,
que generaciones anteriores, no por mérito nuestro, sino porque el Señor nos ha otorgado y nos ha dado el privilegio de pertenecer a este último momento de la historia de la humanidad. Y ser parte del remanente escatológico, ser parte de esta última generación que Dios mediante esperamos que sea la última, ¿no? Estamos orando para ver si nosotros vamos a ser partícipes de esta última generación. ¿Y tú quieres ser parte de esta última generación? ¿Tú quieres ser parte de este pueblo que va a ser trasladado al cielo? Bueno, Dios te bendiga y sigamos con este pensamiento y sigamos atendiendo las siguientes presentaciones.